Ya tenemos claro para qué nos sirven los paneles solares y cómo vamos a aprovechar la energía que nos viene del sol. Pues vamos a hablar de distintos tipos de estructuras. Primera de ellas, estructuras fijas a suelo. Aquí Valraven tiene un potencial muy grande. Hemos hecho obras importantes en el pasado, hemos hecho obras en el presente y vamos a hacer más obras en el futuro, porque la energía solar está en auge y aquí somos fuertes. Tenemos también estructuras lastradas. Aquí no vamos a fijarnos a suelo, sino que como no podemos perforar, porque estamos yendo a cubiertas o en terrenos que no nos dejan perforar, vamos a poner lo que se llama lastre. Normalmente se hace con hormigón. Es añadir peso a la estructura. Como podemos ver, acostumbran a tener los paneles en horizontal y con poca inclinación para que el viento no le afecte. Nos agachamos y así no nos toca tanto el viento. Obviamente, si tenemos menos inclinación, el panel va a rendir peor, ¿vale? Si llegamos a los 25, 30, 35 grados que estábamos comentando antes, tendremos más rendimiento del panel. Vamos a seguir. Estructuras móviles, los seguidores solares. Este tipo de estructuras lo que hacen es como un girasol. Vamos a seguir al sol para intentar estar siempre perpendicular a él y tener un aprovechamiento óptimo, máximo, de la irradiación solar. Esto es un sistema a primera vista fabuloso. Vamos a estar siempre perpendicular, con lo cual aprovecharemos al máximo las horas de sol de todo el día. Nos vamos a ir girando. Esto es correcto, pero tiene un punto en contra, que es los costes de fabricación y costes de mantenimiento. Son estructuras, como podéis ver en la imagen, mucho más complejas, que tienen partes móviles, con lo cual el mantenimiento de estas va a ser mucho más complejo que en una estructura que no se va a mover. Que al final tenemos que tener en cuenta todo el tema de la corrosión, pero poca cosa más entre comillas. Y después también tenemos las estructuras flotantes. Estas son relativamente nuevas, ¿vale? La que vemos a la izquierda fue la maqueta que se preparó para la primera obra solar flotante en España. Creo que estaba en el pantano de Cáceres. Y de hecho la imagen que ves después a la derecha es del propio pantano. Lo que vamos a aprovechar aquí es la superficie del mar para poner, la superficie agua, ya sea mar o ya sea lago, para aprovechar y poner los paneles. Se hace más en lagos, porque el agua está más calmada, no se mueve. Aquí si tenemos oleaje, pues nos va a dar muchos más problemas. A priori es muy buena idea hacerlo así, estamos aprovechando una superficie que no es una superficie construible, no estamos en medio de la ciudad, etcétera, con lo cual esto es bueno, pero otra vez como contrapartida, si ocupásemos toda la superficie de un lago, todas las especies marinas de peces o de algas que estuvieran viviendo allí no les llegaría la luz del sol, porque lo estaríamos tapando con los paneles. Con lo cual, medioambientalmente, tampoco es tan bueno. Pero bueno, es un tipo de estructura que se está utilizando y que debéis conocer que existen. Haciendo un breve resumen de estos tipos de estructuras, Valraven podemos hacer estructuras fijas a suelo y estructuras lastradas. Cuidado, Valraven no tiene la responsabilidad de calcular el lastre requerido para una instalación. Muchas veces lo hacemos a modo recomendación, pero siempre, 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 importantísimo, una ingeniería externa a Valraven debería verificar y justificar que la estructura con el lastre cumple, ¿vale? Esto es súper importante. Nos hemos encontrado casos que nos lo piden a nosotros con las herramientas que tenemos lo vamos a calcular, pero no es nuestra responsabilidad, es solo a modo orientativo. Vamos a seguir. Aquí quería llegar, es un punto muy importante. Aparte del tipo de estructuras que podamos tener, es muy importante la configuración de los paneles, ¿vale? Normalmente los paneles se agrupan en mesas. Una mesa es un conjunto de paneles que están físicamente unidos a la misma estructura. En un proyecto pueden tener distintos tipos de mesas, sobre todo cuando son proyectos grandes, huertas solares, ahí pueden aparecer distintas mesas distintas. Cuando las placas se conectan eléctricamente juntas, entonces hablamos de string, un string. Quedaos también con esa palabra. A veces se mezcla un poco el concepto de mesa o string
porque si las placas están en una estructura, pues muchas veces las conectan también todas ellas juntas y tenemos un string eléctrico que es lo mismo que la mesa. Pero por concepto, el string es solo cuando se conecta eléctricamente las placas entre sí. Cada mesa que tengamos en un proyecto tendrá 4 parámetros básicos a estudiar, que es el número de filas de paneles, número de columnas de paneles, la orientación de los paneles, vertical u horizontal, y la inclinación de los paneles, ¿vale? Así pues, para poder clasificar de alguna forma fácil e entendible para todo el mundo una estructura, una configuración de paneles, tenemos 5 parámetros. Primero es la cantidad de mesas iguales. Tenemos 5 mesas que tienen un número de filas, un número de columnas, una orientación y una inclinación. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verlo. Tenemos 3 mesas de 2 filas con los paneles en vertical y 10 paneles en cada columna. Y esto está a 30 grados de inclinación. De aquí rápidamente podemos ver cuántos paneles tenemos. 3 por 2 son 6, 6 por 10, 60 paneles. Tenemos una configuración de paneles dividida en 3 mesas y en total suman 60 paneles, que podría ser el total de la instalación. No es una instalación muy grande, pero hemos hecho algunas de estas y seguro que muchos de vosotros os han llegado consultas para este tipo de, o esta cantidad de paneles. Vamos a ver otro ejemplo. En esta imagen de aquí lo que podemos ver es una configuración de 3 mesas, una mesa, 2 mesas, 3 mesas. Cada mesa tiene 2 filas de columnas, 2 hileras, una hilera, 2 hileras, una hilera, 2 hileras, una hilera, 2 hileras. Los paneles están en vertical, en este sentido, y tenemos 10 paneles en cada hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estos están pues a 30 grados. En el dibujo quizá no se aprecia bien, pero son 30 grados. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso solo vemos una mesa, solo tenemos una estructura. Esta estructura tiene 1, 2, 3, 4, 5 hileras de paneles. El panel en este caso está en horizontal, ya no está en vertical como el caso anterior, sino que está en horizontal. Y en este ejemplo estaba a 35 grados. ¿Vale? Vemos cómo con unos cuantos numeritos podemos definir cualquier tipo de configuración de paneles para que sea fácil su estudio posterior. Normalmente hay mucha parte de configuraciones que son las más habituales. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. En este primer caso, convencional, es el 1V, ya sea fijado a suelo o ya sea con elementos flotantes como podrían ser los sursus, en los cuales tendríamos que añadir algún tipo de lastre para asegurar que las placas no se movieran por efecto del viento. Pongo 1V porque esto sería replicando y podríamos tener 10, 15, 20 paneles, los que fueran necesarios, ¿vale? Estructuras 2V. Normalmente ponemos 2V cuando nos vamos ya directamente a fijar a suelo. Esto nos haría un efecto vela muy grande, con lo cual ir 2V con lastre es impensable. Tendríamos que poner mucho lastre y normalmente no se hace, ¿vale? Podemos ver distintos ejemplos de esta configuración. La misma 2V se podría realizar con lo que llamamos monoposte. Vamos a hacer un zoom aquí para que veamos el dibujo, la imagen de ejemplo. Hablamos de monoposte porque solo tenemos una pata que va al suelo. Obviamente esta pata tiene que ser más grande para asegurar que no se pueda mover, ¿vale? De esta pata salimos con un perfil en el sentido de los paneles y ahí podríamos ya poner lo que serían los largueros para apoyar los paneles, ¿vale? Vendría a ser otra vez una configuración 2V, pero monoposte. Esto se utiliza mucho en las huertas solares, porque el precio de hacer los agujeros para poner los postes es elevado, con lo cual si pongo solo un poste me saldrá más económico que no si voy a poner 2 postes como se requerirían en este caso de aquí, ¿vale? Al final es un tema de tiempo y económico de montaje, ya no del precio de la estructura ni de los paneles, sino de montaje. Otro tipo de estructura muy habitual es el coplanar. Coplanar es que vamos a utilizar la misma inclinación de la cubierta para poder poner los paneles encima,
¿vale? Normalmente esto se ha instalado en cubiertas tipo chapa, que vamos a perforar, o cubiertas de teja árabe, por lo cual tenemos este elemento de salvatejas. Aquí hay alguno de vosotros que es súper fan de este elemento. Él ya sabe quién es. En este tipo de estructuras vamos a aprovechar la inclinación de la cubierta y no le vamos a dar más inclinación. Aquí el viento no es una fuerza que nos vaya a perjudicar muchísimo. En este caso, con el aluminio se puede resolver correctamente y en este caso pues, puede ser más difícil entrar por precio en este tipo de obras. En las otras, que hemos estado comentando, que tenemos un efecto vela muy importante, una estructura hecha de aluminio, el aluminio tiene una resistencia menor al acero, con lo cual es difícil que nos aguante las mismas cargas. Probablemente se puede hacer también la estructura, pero se requieran más paneles, se requieran más pórticos, etc. Acabo de introducir otro concepto. Cuidado, pórtico. Esto es un pórtico triangular. Vamos a repetir cantidad de pórticos, cada distancia 1,5 metros, 2 metros, 2,5, según cuál sea la configuración. Y vamos a añadir dos carriles por cada panel que vayamos poniendo para poder fijarlo. Seguimos. Otro tipo de estructura es la estructura que se llama este-oeste. Hasta ahora no he entrado en detalle de cómo están puestos los paneles en orientación respecto del Sol. Normalmente, en el hemisferio norte, el Sol da más al sur. Es decir, el Sol sale por el este y hacia el oeste, pero como la Tierra está inclinada, nos da más radiación, nos irradia más a orientación sur, porque nos toca todo el día el Sol. ¿Vale? Esto en las casas, ya veréis que en muchas casas cuando pueden escoger hasta dónde orientarse, pues van a mirar al sur para que caliente más, ¿vale? En realidad, si podemos hacer una estructura este-oeste, el rendimiento de la instalación va a ser bastante bueno. No perdemos muchos puntos, ¿vale? Realmente un pelín, pero bueno, si no podemos porque la cubierta no está en la orientación que nos interesa, una orientación este-oeste no es una mala orientación, ¿vale? Puede ser buena. Otros tipos de configuraciones que podemos ir viendo son estructuras 3H, 4H, estructuras que bastante más complejas de contar porque son muy grandes. Al final, lo bueno que tenemos con nuestros productos de perfilería y accesorios para dar la inclinación requerida es que nos podemos adaptar a cualquier tipo de instalación, ya sea en cubiertas, ya sea a suelo 3H, ya sea en paredes y techo. Esto fue una cosa bastante rara, la verdad. Pero bueno, con nuestro perfil y con el tiempo necesario para hacer los cálculos correctos, podemos llegar a hacer estos tipos de configuraciones que se requieran. Que muchas veces están entrando en páginas de fabricantes con aluminio, están bastante limitados a estructura 1V, estructura 1H. Alguno se atreve con algo 2H, pero están relativamente limitados. Otro tipo de estructura que tenemos solo Valraven. Otros fabricantes han sacado cosas parecidas, pero bueno, el nombre Shed se propuso desde aquí Valraven Iberia, el Shed solar. La idea de esta estructura es que ya vienen los carriles cortados y preensamblados, como podemos ver aquí en este pequeño plano a la derecha, para que sea muy fácil montar esta instalación. Obviamente estamos poniendo más carril del necesario, porque esta parte de aquí abajo del pórtico, la función que tiene es simplemente sustentar los otros carriles, pero si vamos con una estructura fija podríamos irnos a fijar directamente y nos lo ahorraríamos, pero el tiempo de montaje es muy, muy rápido. Voy a intentar pasar un pequeño vídeo que es el funcionamiento de la estructura Shed. Podemos regular la inclinación desde 0 hasta 30-35 grados, dependiendo si la parte de la esquina superior, ahora cuando vuelva a subir, depende si esta esquina de aquí la movemos o no, ¿vale?
Pero este es el funcionamiento, es súper cómodo para el instalador. Llegar, poner la inclinación que se requiera y fijarlo. Una vez tenemos el pórtico fijo, vamos a poner distinta cantidad de pórticos según se requiera, con una separación, unos 2 metros aproximadamente, para que pueda soportar las cargas. Sobre estos pórticos vamos a poner 2 carriles transversales y a partir de aquí ya pondremos la placa para fijarla con las pinzas, que en este vídeo no se ven, pero que todos conocéis. Lo que he comentado, para cargas de viento moderadas, podemos irnos a hasta 2,2 metros. Si estamos en una zona donde el viento nos puede afectar más, podemos poner los pórticos más juntos y ya está, para que nos aguante bien. Ejemplos de estructuras shed que hemos realizado ya a día de hoy. Bueno, pues ya sea fijándonos con algún tipo de lastre de hormigón, como en este caso, ponemos el shed, le damos la inclinación, distintos pórticos, los arrastramos entre sí y aquí sí que se ven las pinzas para poner los paneles, ¿vale? Otro tipo de instalaciones mediante Ursus, lo que comentábamos, estructuras flotantes en las que debemos añadir lastre para asegurar que la estructura no se mueva. Aquí vemos algún ejemplo también. Otro ejemplo de estructuras con Ursus, en este caso sin lastre, porque podíamos perforar en ciertos puntos. Entonces, en algún sitio se ponía anclaje, en otro Ursus. Y íbamos alternando Ursus, anclaje, Ursus, anclaje. Esto vendría a ser una solución híbrida que nos ahorraría poner mucho lastre en este tipo de cubiertas.